amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Y estamos en unos días en los que se conmemora dos hechos históricos tremendamente fundamentales para la historia de la humanidad, trascendentales de forma incluso, podemos decir, de eternidad, ¿no? Y es el sacrificio de Jesús en la cruz, que, bueno, según hablamos la semana pasada, ya tendría que haberse celebrado o ocurrido en el día de ayer. Y el otro hito que también comentamos algo la semana pasada, pero que yo creo que es fundamental incidir en ello, es el hecho de la resurrección, que es la victoria absoluta de la vida sobre la muerte. A veces nos acusan de jacobinos, ¿no? Porque decimos existe el bien y el mal. Eso de una gama de grises no es así. Las cosas o son o no son. O es bueno o es malo. No puede ser medio bueno, medio malo. Esa es la gran mentira, ¿no? Y el apóstol Pablo decía que si Jesús no resucitó, los cristianos somos los más miserables de los seres humanos, ¿no? Porque creemos en algo que no ocurrió y es la base principal de la vida, ¿no? Yo recuerdo una vez que estábamos caminando por la parte vieja, por mi barrio, por la parte vieja de San Sebastián, testificando, y había gente que estaba de chiquiteo tomando vinos, ¿no? Y nos paramos con algunos de ellos y les dijiste, mira, este grupo que estábamos muertos y resucitamos. ¿Sí? Sí. Yo no recuerdo. No, ya imagino, pero yo sí, ¿no? Y uno de los que estaba allí, porque nos estaban diciendo, mira, yo tomo la sangre de Cristo, el vino, tal, estaba vacilando con nosotros, ¿no? Y cuando le dijiste eso, se quedó impactado, ¿no? Porque no hay argumentos. Frente a la resurrección no hay argumentos. De hecho, los religiosos judíos quisieron tapar la evidencia que ellos tenían de la resurrección de Jesús. Algo tan tremendo, ¿no? Y que la humanidad sigue intentando tapar todavía en este tiempo. Es curioso que se festeja la muerte, pero no la victoria sobre ella. Sí, te das cuenta, todos los pasos de ídolos son Cristos sufrientes, Cristos dolientes, Cristos crucificados, masacrados, y pues, es como una especie de crueldad, de sadismo, porque en realidad el morbo del corazón humano, ¿no? Y de la religión que es tenebrosa. Todas las religiones, todas han sido un instrumento, el instrumento más poderoso del maligno, ¿no? Para destruir la humanidad, las religiones, ¿no? Y resulta que, como has dicho, no son solo los dos eventos más importantes, sino los únicos trascendentales, porque trascienden. Claro. Ni siquiera el nacimiento de Jesús en Belén se puede comparar, que es algo absolutamente es una visitación de y milagroso, ¿no? Que el mismo día que Dios formó a Adán, lo creó, ese mismo día viene Dios y nace como hombre en Belén. Sí, 4.000 años más tarde, pero bueno, los que son. Entonces es que es algo impresionante, ¿no? Y así podríamos hablar de otros acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad. Pero es que estos dos son los definitivos, o sea, son los más contundentes y los más trascendentales en cuanto a que manifiestan lo que es el amor absoluto a muerte, sacrificial de la naturaleza de Dios, y vemos al que no cometió pecado, asumiendo el pecado de la humanidad sobre sí,
y pagando por él con su muerte. Pero claro, lo glorioso es que está 3 días enterrado, conforme a la profecía que él mismo había dado y muchos profetas, y resucita el 3er día y sale del Hades con la llave de la muerte y la llave del Hades, es decir, que venciendo a los 2 principados satánicos invencibles. Nadie había podido ganar a la muerte. Nadie. Tú sabes la cantidad de novelas y de intentos de ganarle a la muerte, ¿no? De especulaciones. El retrato de Dorian Gray, ¿no? Claro, y resulta que, por ejemplo, que bueno, se te ha ocurrido eso. Por ejemplo, pero todos fracasan ante la muerte. Y Jesucristo venció a la muerte. Si no hubiera hecho eso, nadie tendría esperanza, pero los que confesamos a Cristo seríamos, como bien has dicho, ¿no?, unos ridículos. Por lo tanto, ahí está el fundamento de la esperanza que nos da la fe verdadera. La esperanza de tener vida eterna con Cristo después de que nuestro óbito, después de que nuestro cuerpo, el envase, se pare y muera. Y eso es lo más glorioso, porque en todo ser humano Dios puso anhelo de eternidad, como dice Eclesiastés. Y no hay ser humano que, si es un mínimo de honrado, le diga que le importa un comino la muerte, que no pasa nada si luego no hay más, y no hay... Mentira. Por mucho que diga que no hay nada, por mucho que diga que no hay Dios y que no hay nada después de la muerte, en su interior tiene el testimonio divino del Creador de anhelar que eso no sea así. Y de hecho, lo que uno piensa no cambia las realidades. Es decir, lo que uno cree no cambia las realidades. Las cosas son como son. Y algo que viene por revelación. Es tremendo. Un día hablaba yo con un notario que nos tiene en buena estima, pero él es Nueva Era, pensamientos de Nueva Era, ¿no? Ah. Y él decía, él hablaba de la reencarnación. Sí. Y la reencarnación es una teoría diabólica que está... estúpida, diabólica y estúpida. Que está puesta para intentar luchar contra la resurrección. Yo le decía, mira, una reencarnación supone un cambio de identidad, que se supone que esa persona, de estar teniendo un estatus concreto, una personalidad concreta, viene a tener otra. A veces de animal, otras veces de otro tipo de persona diferente de la que era. Y sin embargo, la resurrección tiene que ver con que la misma persona cambia de estadio. En lugar de estar en una situación concreta, de hecho, de ser alguien mortal a pasar a ser alguien inmortal, aunque ha habido resurrecciones temporales, y el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra resucitó varios muertos que luego volvieron a morir, ¿no? Bueno, y hubo 2 profetas que resucitaron muertos, como Elías y Eliseo, y luego apóstoles también resucitaron muertos, como Pedro y Pablo. Entonces, esos son primicias de lo que es la autoridad del que vive para siempre, ¿no? El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dijo bien claramente a María y a Marta. A María y a Marta, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y cuando va y resucita a Lázaro, ¿no? A Lázaro, primo, o algo, parece que eran primos, o no sé, algo de familia eran. Y después de que llevaba 4 días muerto, y las hermanas de Lázaro decían, si ya huele, Señor, ¿cómo vas a decir que salga de la cueva, no? Entonces, claro,
ante la soberbia intelectual humana y la impotencia contra la muerte, esta es la realidad de la filosofía, esa rabia contra Dios, que implica tener la certeza de que uno va a morir, ay amigo, pues eso produce una rebelión de incredulidad y de negación, ¿no? Es decir, bueno, pues como no puedo vencer a la muerte. Yo te lo digo por experiencia, porque yo soy de los que tuve una etapa existencialista tan feroz, tan cruel, que agarré la pistola de mi padre y que dije, bueno, yo no voy a estar esperando a morirme. Yo voy a ser... No voy a esperar que venga la muerte a por mí, voy a ir a por ella, ¿no? Yo voy a por ella, yo voy a suicidarme, ¿no? Entonces escribí hasta un libro sobre eso, una obra de teatro. Y un canto al suicidio. Y todo es la lucha existencial. En realidad el hombre no puede huir del gran conflicto de su alma, de su interior. Pues Unamuno no tenía esa persecución constante, ¿no? Existencial y muchos de sus libros lo reflejan, ¿no? Que él viene de una familia de tradición católica. Católica, sí, religiosa, fanática incluso, pero bueno. Entonces... todos los existencialistas causan desesperación con sus angustias. El padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, ha llevado al suicidio a multitudes. Y él no se suicidó, ¿no? Todo es la elucubración tenebrosa de pelear contra la muerte. Nada más. Y ser derrotado, no conseguir vencerla. Sí, porque ¿no? la palabra dice que contra esa batalla no hay armas. No hay armas, ¿no? ¿Quién podrá... añadir un día a su vida, ¿no? Claro. ¿Quién podrá impedir que cuando Dios le diga alma, sal del cuerpo, ella diga que no me da la gana? O sea, esto es tremendo, ¿no? Y por eso la muerte... que ha venido por causa del pecado, sin embargo, y como un fiscal satánico, con derecho. Sí, que reclama cada alma, ¿no? Ahora, sin duda, no cuando le dé la gana, porque si la muerte hubiera tenido o tuviera aún poder para matar, no quedaba ni uno, ¿no? Claro. Solo Satanás, el jefe de la muerte, solo quiere matar y matar a todos. El Señor enseñaba que no temamos al que puede quitar la vida del cuerpo. La vida. Y yo suelo preguntar, ¿y quién es ese? ¿Quién puede quitar la vida del cuerpo? El diablo no, porque si no ya estábamos todos muertos. Claro. No, que no temamos el día, sino al que puede quitar la vida del cuerpo, ¿no? ¿Y quién es ese? Solamente el Dios Todopoderoso tiene la potestad de poder decir se acabó la vida de alguien. De hecho, él da la vida y él la quita, dice un texto bíblico. ¿No? De hecho, la estadística habla de que solamente el 10% de los que intentan suicidarse lo consiguen. El 90% de los intentos de suicidio quedan frustrados. Y es porque Dios no lo permite. Ha habido gente que se ha tirado de un acantilado y ha aparecido en la playa. Sí, no, y bueno, hay tantos casos. Tenemos uno que tiene una bala en el cerebro por el tercer intento de suicidarse. Y ahí está predicando el Evangelio. Esa es la realidad, ¿no? Que no somos dueños ni siquiera de nuestra vida ni de nuestra muerte, porque dependemos... Aunque Dios a veces pues lo permite, porque sí, como dice... pero el 10%. Bueno, ya está bien, ¿no? O sea, vaya tú. Lo cierto es que la muerte, con todo lo horrible que parezca, sobre todo cuando tienes la fe de que está vencida, ¿no? Y de que no vendrá por ti, a por tu alma. Porque lo más trágico del principado diabólico de la muerte no es que quita la vida biológica,
y que para el corazón y para la cardíaca y respiratoria. No. Es que agarra el alma de esa persona y se la lleva hacia abajo. Al Hades. Eso es lo terrible. A las prisiones eternas, dice. Eso es, sí. Y entonces, como la parábola bien clara del rico y Lázaro. El rico muere, primero muere el pobre, porque siempre parece que los pobres mueren antes, ¿no? Sí, pero muere el Lázaro y es llevado por arriba, los ángeles arriba, al seno de Abraham. Al seno de Abraham, a la paz y gloria del Señor. Pero lo que quiero decir es que ese principado tiene una función muy curiosa, dirigido ya siempre por el absoluto dominio, la autoridad total de Dios. Pero primero es universal para todos. No hay acepción de personas. Es más, incluso dice lo mismo le acontece al justo que al impío. Y se refiere a eso. Es universal. Por lo tanto, ahí no hay para dónde. Aunque va a haber un colectivo de gente que se libre de la muerte. Claro, pero eso será en la misma manera que tenemos la primicia de Elías y Eliseo que están arriba sin haber muerto. Que es el arrebatamiento, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, como es un hecho universal, todo lo que sea universal no tiene razonamiento, sino que hay que buscarle una solución, pero no con la razón, porque ya la razón no pinta nada contra un hecho que es absolutamente universal. Bueno, la razón dice, morir, habemos, ya lo sabemos. Ya, pero entonces eso no resuelve. Que tampoco es verdad, pero bueno. Exacto, pero que no resuelve. Y eso que debería de impugnar a todos los seres humanos, de empujar, de conducir a una reflexión. Bueno, esto, aquí no se escapa nadie, pero esto tiene que haber una solución, una salida. Y eso es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra, el que cree en mí, vivirá. Segundo, la muerte es justa. Es justa. Qué curioso. Un principado satánico que es justo. Hace justicia. La paga del pecado es muerte. Y es justa porque lo mismo le pasa al rico que al pobre, al guapo que al feo. Lo mismo le pasa al bueno que al malo. Porque aunque todos, bueno no hay ninguno, pero bueno. Porque, bueno, al menos malo, ¿no? Al menos malo. O al que ha sido transformado en bueno. Porque al fin y al cabo... Sí, al que es justificado por la sangre de Cristo. Y tiene también otra cualidad que rara vez avisa. Lo cual tiene que hacerle pensar al hombre inteligente, yo tengo que estar preparado, porque hoy puedo morir. Hoy puede ser el fin de mi vida en la tierra. Y por tanto, tengo que tener el equipaje bien preparado para el gran viaje. O sea, no es un asunto para demorarlo. Sí, que es definitivo, encima es lo que está escrito. Y encima, pues te digo que no es un asunto para decir, bueno, se mueren los viejos, bueno, y tengo tiempo, que es lo que hace la gente, ¿no? No, se mueren jóvenes, se mueren niños, se mueren pues personas de mediana edad o de todas las edades se mueren. Y de las formas más extrañas, a veces como diciendo, ¿y esto cómo fue? Misteriosas. Y es porque los designios de Dios... muertes súbitas que no tienen ninguna explicación científica, ¿no? Exacto. Y bueno, tiene esas cualidades, por lo tanto, hay más sabiduría en el día de la muerte que en el día del nacimiento.
Y de hecho, Eclesiastés dice más sabio es estar en la casa del luto que donde hay fiesta. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a un entierro, no tiene más remedio que pensar, ahí puedo estar yo, mañana. Bueno. En la puerta del cementerio de San Sebastián hay un cartel que pone lo que dicen hoy de mí, mañana dirán de ti. Aquí yace. Aquí yace, sí. Sí, entonces todo eso pues lleva a lo que siempre se llamó filosofar, reflexionar. Pero como ahora la filosofía hasta se ha eliminado de la enseñanza, ¿por qué? Porque no, ahora lo que interesa es el embrutecimiento del ser humano para que sea una máquina manejable y fácil de dominar. Sin pensar, porque el problema es eso, ¿no? Que el que no piensa... Hay una frase bíblica que dice eso, dice, algunos dicen... comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, aprovecha el día de hoy, que me quiten lo bailado. Ya, claro, pero resulta que lo bailado es tan efímero, que es burbujas de un mal champán, ¿no? Y con lo maravilloso que es tener la revelación de la muerte y de la vida, que es el principio de toda filosofía. Toda, yo diría, la escolástica de la filosofía en todos los tiempos tiene que ver con la vida y la muerte. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Exacto. Esos son los las tres preguntas de la madre filosofía, ¿no? Y una vez que las tienes resueltas, se acabó la angustia. Y como no las puedes resolver por ti mismo, pues por eso hay peregrinos angustiados por esas preguntas que van haciéndolas a los sabios aquí y allá, ¿no? Y no encuentran respuestas, pero el que busca si busca con humildad y busca donde debe de buscar, que es en la fuente absoluta del Creador. Y en Jesucristo, que es el Creador, que viene y se hace hombre para darnos las respuestas de forma experimental, como experiencia, no teóricas, como hacen las religiones. Y que bueno, pues resuelto el asunto, y solo Jesucristo te lo resuelve, pero resuelto el asunto, gozo y paz. Estuve una vez visitando... Bueno, gozo y paz. He estado 2 veces, ¿no?, en San Pedro del Vaticano, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y me llamó la atención porque yo recuerdo de niño, de muy pequeño, la muerte de Juan XXIII, ¿no? Bueno, como lo sacaron, bueno, en fin, lo llevaron, y resulta que allí hay una hornacina donde está, no sé si seguirá, creo que han puesto alguno más, el cuerpo de Juan XXIII embalsamado, bueno, que en realidad es el envoltorio externo, porque quitaron las vísceras, bueno, todo eso que hacen igual que hacían con los faraones, ¿no? Y resulta que había un montón de gente arrodillándose delante de ese esperpento de cadáver, ¿no? Y resulta que hay muchos que veneran a los muertos, ¿no? Y es la gran diferencia que Dios dice, bueno, el ángel, cuando van las 3 Marías, bueno, Salomé y las 2 Marías a la tumba, les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es la gran diferencia de aquellos. Hay quien va a la tumba de Confucio, a la tumba de Napoleón en París, ¿no?
En Los Inválidos creo que está la tumba de Napoleón. Les Invalides, sí. O a la tumba del rey David en Jerusalén, a rendir pleitesía a un ponerse muerto. de rodillas y a orar. Sí, sí. Y que lo hagan los ortodoxos es ya lo más irritante. Pero, pues, es que, ¿quién es el principado, el jefe de la muerte? No es Dios. Él lo permite. Lo permite, ¿no? Y él la dirige a la muerte, pero sí. Dios no es muerte. Existe desde siempre y para siempre. Es Satanás que induce a ese morbo. Como no hay experiencia sobrenatural con el que vive, personal, sino que se oye de Dios a través de las religiones, pero no se experimenta a Dios, pues resulta que triunfa el Tánatos. Y ahí es en donde Satanás utiliza las religiones por el miedo al Tánatos, el miedo a la muerte, ¿no? Pero un miedo morboso, con el cual pues se da más culto al muerto que al vivo. De hecho, bueno, cuando muere alguien, todos son elogios. Generalmente, ¿no? Y sin embargo, en vida lo despellejaban, ¿no? A Mussolini y a Ceausescu no les dieron muy buen... Sí, no, salvo excepción, claro. Hay casos por supuesto, en los que... ¿no? De hecho, algo que utilizan algunos grupos musulmanes es Bueno, y los filisteos en su momento con Saúl y con sus hijos, ¿no? Hacer daño al cadáver porque de alguna forma piensan que están maldiciendo todavía más y trayendo... No, y que todavía es que sufre. Que el alma todavía no se ha ido y que es golpeando, martirizando el cuerpo muerto ya... Pues, le siguen haciendo daño, ¿no? Están haciendo sufrir al alma, ¿no? Entonces ya es la máxima crueldad y perversión, ¿no? Pero sabemos que hay países que dan más culto a la muerte que a la vida, como México, por ejemplo. Y por eso, donde más mujeres son asesinadas en el mundo, yo creo que es México. Sí, bueno, estadísticamente a lo mejor hay países de los musulmanes profundos que no sabemos. ¿Sí? Pero en cualquier caso, lo llaman a la Santa Muerte. ¿Cómo puede ser santa la muerte? Es que si es corrupta. Es el principado satánico que lo que quiere es ejecutar, o sea, al pecador, o sea, matarlo. Y de la forma más cruel. Y por eso tiene preferencia con el bebé en el vientre de su madre. Y que haya, no sé si 50 millones de abortos al año en el mundo, eso es terrorífico. Terrorífico. Y en estos días lo importante es esa reflexión. No, pobrecito Cristo, como teniendo pena de Cristo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre llorar ante los crucifijos y ante la madre sufriente de que como su hijo es maltratado y todo esto? Pero por favor, no entienden nada cuando Jesús ve a las mujeres que lloraban cuando le llevaban al patíbulo. Dicen, no lloréis por mí. No lloréis por mí, pero ¿qué dices? Pero si estoy aquí voluntariamente. Es que no entendéis lo que está pasando. Es que no entendéis cuán grande es mi amor. Que él anhelaba que le llegara la hora. ¿Cuánto anhelo yo? Ser bautizado. Bautismo de fuego, de martirio. Es que entonces, pues, masoquista. No. Era la única manera de salvarnos. Pagando con su muerte por todos nuestros pecados, ¿no? Y cuando alguien recibe la iluminación de la vida, entonces es cuando se da cuenta de que todo tiene sentido.
Antes no había sentido para nada. Ni la creación, ni nada. No había sentido. No había un propósito, una explicación. Pero con la iluminación de Cristo, que es la luz eterna y verdadera, que es la vida, la verdad absoluta, pues ya todo tiene tal sentido que te das cuenta del porqué de lo bueno y del porqué de lo malo. Y en esa iluminación pues aprendes a luchar contra lo malo en el poder de la luz, que fíjate qué grande es el poder de la luz. Lo vemos como el sol. Y la verdad vence a la mentira y el amor vence al odio. Es curioso que a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Los tiempos de martirio han generado un mayor crecimiento en la Iglesia que los tiempos de celebración y de bonanza, ¿no? La sangre de los mártires, igual que la sangre de Cristo, pero la sangre de los mártires también es un flujo de vida para aquellos que vienen detrás, ¿no? Es que lo que produce, la adrenalina santa que produce el Espíritu de Dios a los que contemplan martirios con honor, gloria, honra y gozo, como el de Esteban. Tuvo que ser... Yo estaba pensando en Saulo de Tarso viendo el martirio de Esteban, que eso le conmovió. Que tuvo que dejó conmover, preparado para... Pero sin embargo se fue a matar sí, pero fue la semilla que... Lo que pasa es que le quedó el manto ahí. Él estaba entre los que... Él no tenía 30 años todavía, porque si no hubiera tirado la piedra. Pero claro, hasta el cumplimiento de los 30 años no podían tirar las piedras. Entonces él se quedó manteniendo los mantos de los ejecutores, ¿no? Pero estuvo presente. Y probablemente del ejecutado. En cualquier caso, pues lo que quería explicar es que esa santa adrenalina te ilumina para decir, pero qué gloriosa muerte. Qué gloriosa muerte. Ahora va por ahí el Cristo de la buena muerte. O sea que... eso sí. No hay buena muerte. Bueno, hay buena muerte en aquellos que mueren en el Señor. Claro. Qué gloriosa es la muerte por Cristo. Por causa de su nombre, ¿no? En Apocalipsis 12, cuando habla del último avivamiento, como el dragón... Sí, persigue a los hijos de la mujer. De la mujer para exterminarlos, y se abre la tierra y traga a los ejércitos que envía el dragón contra esa iglesia nacida, ¿no? Y ahí ese capítulo sigue diciendo que estos valientes le han vencido por causa de su testimonio y por la marca de Cristo. Sí, porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, es que no hay nada más heroico que estar dispuesto a dar la vida. Aquí. Pero para eso hace falta una gracia especial también. Pues claro, por favor. Porque si no, uno tiene miedo a la muerte. No, aquí muero yo porque sé que mi muerte es gloriosa y así lo ha decidido Dios para que pueda dar fruto. Si el grano de trigo cae a la tierra y muere, da mucho fruto. Y por eso la explicación de por qué crecían las iglesias con los martirios. ¿Por qué? Porque ahí está el fruto inmediato, ¿no? Se cuenta de una legión llamada Sebaste, que probablemente eran legionarios romanos de Cesarea, la marítima, donde el centurión español, sevillano, se convirtió con la visita de Pedro, ¿no?
Y pues lógicamente se convirtió toda la familia y se convertirían después soldados, etc. Y esa legión, en la persecución feroz de Diocleciano, pues los puso para ejecutar a los 70. Y les puso desnudos en el hielo, sobre el hielo, en el pleno invierno, desnudos sobre el hielo, a los 70. Y entonces puso un cuarto bien con fuego y con mantas y con... Sí, que podrían ir los que renegaran de Cristo. Aquel que niega a Cristo, pues es perdonado y salvada la vida, ¿no? Y de repente, de los 71, tiritando como fuera, viene y se refugia. Entonces el capitán, que estaba de espectador, esto es una historia supuestamente verídica, vio de repente 70 ángeles con una corona sobre las cabezas de los que estaban de pie sobre el hielo. Y había un ángel que se había quedado con la corona sin tener el mártir debajo, porque había huido. Y este capitán de repente... Fue él y se fue allí, ¿no? Se quitó las vestiduras, se desnudó. Yo voy. Y ahí murió con los demás. Eran sus soldados. Él era incrédulo. ¡Wow! Así que, bendita muerte, sí. Pero que esta literatura barata sobre la muerte y que lleva a que las personas hablen de otros que se mueren, glorifiquen a muertos y glorifican al Cristo muerto, no al que vive, como tú has dicho. Pues estos, sin embargo, no quieren enfrentarse con su propia muerte. No, déjame, no me hables de la muerte. No me hables de la muerte. Y es una forma muy importante de evangelizar como hacía Jesucristo, ¿no? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? Después de decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y ese es el tema principal. No hay otro asunto más importante en la existencia del ser humano. Condenación o vida eterna. O salvación. Condenación o salvación. No hay más. Hay más. Lo demás es circunstancial. Lo demás es, como diríamos, es más o menos molesto o agradable. Pero no es circunstancial. No es esencial. Esto es la esencia. Claro. Como dice ese texto, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ha sido sorbida por la vida. La muerte ha sido sorbida. Si el aguijón de la muerte es el pecado, y Cristo pagó por el pecado, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder para matar como un escorpión? Porque Cristo se llevó el pecado de todos nosotros. Y eso es en 1 Corintios 15 que lo dice, yo creo, pero efectivamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8 para mí ese pasaje es glorioso. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, más que vencedores. Y esto es lo que deberíamos de conmemorar, en lugar de muñecos fantasmagóricos que honran la muerte. No, al que vive para siempre es toda la honra y toda la gloria, ¿no? Y
todavía se puede aceptar, como hay, creo que es aquí en San Martín de la Vega, en no sé qué pueblo de por aquí, una escenificación con los ciudadanos del pueblo. Bueno, eso es constante en muchos sitios, sí. Yo sé, en Navarra el misterio de Óvalos, creo que es. En Balmaseda hay una escenificación de... Y a mí eso me parece más digno, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, efectivamente es un recordatorio con seres vivos, no con muñecos, que eso es abominación para Dios. Y yo no sé qué va a pasar si Mel Gibson conseguirá estrenar la película siguiente a la crucifixión y a la muerte. Que es Resurrección. Que se llama Resurrección. No sé si estará ya preparada o no, pero será muy importante, porque sin duda que esa película glorificó con la imagen del horrendo martirio que sufrió Jesús. Y no completamente, porque todavía la batalla espiritual que sufrió Jesús es todavía más cruenta, sí, que la física, ¿no? Pero claro, te da un poquito de idea de lo que realmente Jesús sufrió. Esa película la han visto millones de musulmanes y muchos han sido tocados por esa película. Es curioso, ¿no? Y en ese aspecto sí es bueno dar testimonio, ¿no? Y me alegro si ahora se corona Mel Gibson en términos espirituales, si es que no lo sé, porque si se ha hecho católico, bueno, pues que Dios le ilumine, pero con la película de la resurrección. Sí. Es tremendo. Hablamos muchas veces, somos muy críticos con la Iglesia Católica y tiene muchas cosas que no están bien, ¿no? Pero hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica muy vivo, con mucha viveza. Son neocatecumenales. Son carismáticos. ¿No? Y el día 26 en Madrid hay una fiesta de la resurrección que participan también algunos grupos evangélicos y tal, bueno, pero es la fiesta de la resurrección, que es a lo que vamos, ¿no? Es decir, manifestar la victoria contra la muerte es la victoria máxima, es la definitiva, ¿no? Y qué bueno que haya personas que creen sinceramente en que el hito de la victoria sobre la muerte es fundamental en la vida de un cristiano, ¿no? Porque dices, no, es que hemos pasado de muerte a vida, no solamente de la muerte como consecuencia de las debilidades y de los pecados personales, sino de pasar de una perspectiva de juicio a una perspectiva de victoria absoluta. De juicio y de muerte eterna, sí, de sí. condenación, que es que a una situación de vida eterna. Pero lo que estás diciendo está bien, pero analiza la historia, investiga la historia de los carismáticos. Ha habido a lo largo del gobierno de la Iglesia Católica muchos movimientos carismáticos y los han ido apagando ellos. Uh-huh. La madre religiosa la cúpula, que mata, la letra religiosa que mata, igual que se cargaron el movimiento de Francisco de Asís, que hace poco echaron una película, y acabó el pobre recluido, porque el movimiento tan creciente que se multiplicó de una forma impresionante, con voto de pobreza, lo agarraron bueno, igual que los jesuitas, es decir, los intelectuales religiosos, lo que yo llamo los levitas del cristianismo, y los sacerdotes, y dijeron esto. Los saduceos, sobre todo. Y los saduceos, bueno, los filósofos intelectuales y soberbios y ambiciosos de poder y de dinero. Y le
quitaron el tema del voto de la pobreza, aprovechando ese crecimiento, y montaron pues otro sistema. Los franciscanos, pero es igual con los jesuitas. Igual. Si Ignacio Loyola levantara la cabeza... Por eso, a eso es lo que yo... O Teresa de Ávila... A eso es lo que yo creo que no se puede exculpar nunca. Y ese es el espíritu religioso. Mata todo lo que toca. Pues, la letra mata. Pero lo mismo que el sumo sacerdote Caifás y cuando la resurrección de Jesús, a tapar. Dices, un hecho tan maravilloso que eres consciente de que ha ocurrido y no participas de él. ¿Qué hay en tu corazón, no? Entonces, esto lo que está demostrando con los movimientos carismáticos es que Dios da testimonio de que también tiene pueblo ahí. Pero no tiene nada que ver con la madre. No tiene nada que ver, no, de ninguna manera. Y solo hay que mirar cómo está realmente la madre religiosa, pues empezando por el mismo Papa. Sí. Aunque él ha intentado hacer algún cambio, pero lo tienen amarradísimo. Pero ha intentado hacer algún cambio y ha intentado hacer un ecumenismo a la imitación de Juan Pablo II, pero de una forma que es increíble. Besar el Corán, decir que ese es un libro de Dios, permitir que la Pachamama se celebrara en el Vaticano. ¿De qué vamos a hablar, hijo? Esto es impresionante, y tantas manifestaciones que están causando pues la mayor crisis de la Iglesia Católica en los últimos... Sí. Ahora mismo están a punto de decir... En los últimos no sé cuántos cientos de años. Están a punto de un cisma terrible, porque, pues yo creo que efectivamente esos carismáticos que no se definen a sí mismos como católicos, aunque no salen de la Iglesia Católica, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y más se manifiestan los dones y el anhelo de pureza. Y por eso no me extraña que este domingo o el lunes tengan esa fiesta. Nosotros... No, es el sábado siguiente. ¿Es el sábado siguiente? Es el sábado siguiente. Nosotros tenemos el mismo día de la resurrección nuestra fiesta de oración, de gratitud, en la Plaza Cervantes, que es... Sí. El día 20, domingo de resurrección, que es Pesach, que coincide con el Pesach judío, es el día que nosotros anhelamos. Hay tres fiestas o tres fechas en las que salimos. Dos de ellas son de las fundamentales, la tercera no, pero en Pesach, en tabernáculos y en Navidades, en esa época de Navidades, que es en tabernáculos donde Jesús nació, no en Navidades, pero son tres fechas que hacen de alguna forma tres patas del año, ¿no? Del calendario anual. Y precisamente ahora en la fiesta de Pesach, del Día de la Resurrección, pues tenemos un acto de contrición, de reconocimiento, porque para poder experimentar la gracia de la resurrección hay que reconocer la pobreza personal, ¿no? Y entonces nuestro primer anhelo es pedir perdón por nuestros propios pecados personales, y así nos humillamos, cumpliendo con la responsabilidad sacerdotal. Nos humillamos. El sumo sacerdote, antes de entrar en el lugar santísimo, tenía que purificarse de sus propios pecados. Después se purifica la Iglesia, pedimos perdón por los pecados de la Iglesia, que son muchos, y somos conscientes y reconocemos nuestros pecados como Iglesia también, personales como Iglesia, y entonces nos ponemos como sacerdotes, porque el sacerdocio actual no tiene que ver con la Iglesia,
todos somos sacerdotes en la Iglesia, entonces ¿a quién vamos a ser intermediarios entre Dios y los hombres? Con aquellos que no tienen al Señor. Entonces nosotros asumimos el pecado de nuestra nación, que son muchos y muy vergonzosos, y salimos a pedir perdón por los pecados de nuestra nación. No hacemos como hacen algunos que dicen, no, el culpable es el otro. No, yo no tengo culpa, es este el que lo hizo mal. No, asumimos, como Jesús asumió nuestros pecados, asumimos como los si pecados fueran suyos, que no lo eran. Nosotros, en este sentido, yo creo que recibimos la revelación del Espíritu de Dios de considerarnos corresponsables de lo que pasa en nuestro país. Porque somos la sal y la luz. Como el profeta Daniel, que pidió perdón por los pecados de su pueblo como suyos, de Israel, cuando él era un hombre de lo más que era limpio, intachable, ¿no? No consiguieron encontrarle ningún fallo para condenarle los sátrapas envidiosos perversos, ¿no? Que siguen haciendo lo mismo hoy en día. Que siguen haciendo lo mismo hoy en día, ¿eh? Los perversos buscan cómo culpar al inocente, ¿no? Para cargarle con todo el marrón. Pero bueno, y sabemos de qué hablamos, porque lo experimentamos. Pero lo cierto es que esa actitud, desde el punto de vista intelectual, racional o emocional, sentimental, es una aberración. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a hacer yo reo, culpable de las culpas de otros? Pues eso es el amor. Ahí es donde está el amor. Y eso es ser discípulo de Jesús, porque eso es lo que él hizo. Entonces, y porque además, en alguna forma, por activa o por pasiva, por acción o por omisión, hemos también sido partícipes. Responsables de esos pecados. Claro, pues oye, con los votos, con la boca cerrada cuando hay que abrirla, con la boca abierta cuando había que cerrarla. Es que, a ver, como no somos perfectos, somos corresponsables. Es decir, que también, en alguna medida, pues hemos callado, no hemos lo que sea, ante las injusticias que se cometen en el país, y el que calla consiente y otorga y se hace cómplice, ¿no? Entonces hay muchas maneras, pero sin haber sido directamente actores de las maldades de nuestro país, que son, bueno, qué vergüenza. Monstruosas, de vergüenza. Que Dios tenga misericordia de España, de los españoles, que Dios nos perdone, porque estamos llegando a un límite ya de degeneración que yo creo que puede agotarle la paciencia a Dios, incluso el Dios de la paciencia, ¿no? El paciente. De hecho, es lo que dice la palabra, que llegará un día en que el Señor diga, hasta aquí, se acabó. Se acabó. Se acabó la gracia, y hoy todavía estamos en tiempo de gracia, donde podemos pedir misericordia para nuestra tierra, ¿no? No, y además, dentro de la palabra profética para el final de los tiempos en España, como en todo el mundo, se cumplirá de que la última guerra mundial es nación contra nación, reino contra reino. Y España, pues, tiene un demonio terrible de que quiere desguazar el país en naciones, aprovechando una debilidad de la Constitución que en realidad, si se interpretara bien, no tendría por qué ser motivo para que pues surjan naciones dentro del Estado español. Pero será, además, guerra interna, que es la peor, después de una experiencia no muy lejana de 1 millón de muertos, y que la memoria histórica quiere cargar con toda la responsabilidad asesina a un lado y no al otro, ¿no? A un lado, y al otro dejarlo blanqueadito, ¿no? Entonces esto es una cosa terrorífica, pero no solo la guerra interna que vuelve a repetirse, porque como el hombre insensato, sin respeto a Dios, vuelve a cometer las mismas atrocidades, pero aumentadas, o sea, con mayor crueldad. Pues en España caminamos, y no tardará mucho a que exista, se frague un conflicto bélico
Pero yo digo, identidades interno. Y luego con los de fuera, nación contra nación y reino contra reino. Entonces el reino de España contra el reino de Marruecos. O sea, es que esto es increíble, ¿eh? O sea, por ejemplo, esa guerra está cantada y ya empieza a oírse. Sí, sí, la de Marruecos está ya empieza a oírse. Nosotros, es curioso. Es posible que no haya guerra porque España aguante que le quiten Ceuta y Melilla y Canarias, pero por la cara y se calle. Porque... pero es que no querrá solo Ceuta y Melilla, Marruecos quiere Canarias también. Canarias también. Y si le dejamos el andaluz... ¿Sabes por qué no va a poder conseguirlo sin guerra? Porque China está tomando posición en Canarias. Ha pensado que es el lugar más estratégico para luchar contra Estados Unidos. Y vamos... en todos los sentidos, ¿no? Porque tiene una estrategia Canarias geográfica alucinante para África, y cómo está posicionándose sobre todo África, pues eso. Por lo tanto, habrá guerra. No va a ser que algún subnormal, yo qué sé, pirómano o paranoico diga, bueno, pues venga, firmamos aquí, igual que entramos Gibraltar en su momento, que Gibraltar y ala, y el Sahara, Gibraltar, igual que Sahara, ala, un plumazo. No creo, no, porque no haya gobierno que tenga... Sí, de IFNI, etcétera. Sí. No, bueno, todas las colonias, porque las colonias fueron cayendo, sin duda, como fruta madura, o sea, por causa de la corrupción política internacional y de los colonizadores, ¿no? Pero que es para otra batalla. Para otra batalla. Estamos en Plaza Cervantes, domingo 20, es decir, dentro de 3 días, 18 horas, delante del... No por nada, porque es un sitio adecuado, no por el muñeco que hay allí, pero delante de la estatua de Cervantes, que no molesta y que no la tenemos en cuenta. Allá estaremos, Dios mediante, glorificando a Dios y humillándonos delante de su presencia en el día de la victoria, que no es el Independence Day, sino que es el día en que Jesús venció a la muerte y la tumba no pudo retenerle. Aunque hablamos que fue el sábado, pero el testimonio de los discípulos fue ya en el primer día de la semana, ¿no? Fue al amanecer del domingo cuando descubrieron que la tumba estaba vacía, pero la resurrección fue el sábado a última hora de la tarde. Ninguna duda, antes de caer la noche, antes de que oscureciera y que terminara el Shabbat, que empieza el viernes con la oscuridad y que termina el sábado. De hecho, en Jerusalén, cuando empieza el Shabbat, se oyen los shofar anunciando el inicio del Shabbat. Y es impresionante escuchar el sonido del shofar, sobre todo en el Hanukkah. Entonces, claro, se le llama al primer día de la semana el Día del Señor. ¿Qué el Día del Señor? El Día del Señor. Son todos. es que nos hacen tragar con cosas que dicen, no, pero sí. Especialmente para intentar eliminar el concepto del Shabbat, que fue establecido por Dios como sagrado, y como primicia de que ese único día de la semana, que es el séptimo, descansó, como primicia de que después el Mesías viene para darnos los 7 días de Shabbat. Más aún, un milenio sabático, 1000 años de Shabbat. Porque para Dios un día es como 1000 años y un año y 1000 años como un día. Y entonces ese será el último
milenio en el cual Jesucristo reinará desde Jerusalén y será un milenio sabático. Entonces, pero para quitar el concepto de Shabbat, pues el domingo. Y por eso el día del Señor, Dominus Dei, el día del Señor. Claro, pero es que y empieza el Dominus a reinar religiosamente con la misa fundamental del domingo. Mientras que, bueno, los judíos siguen reuniéndose el sábado, pero los que hemos experimentado la resurrección de Cristo nos reunimos con Él todos los días desde el amanecer. Y buscamos que nos dé Shabbat Shalom todos los días, que es el único que nos puede dar ese Shabbat continuo. Yo os haré descansar, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os daré mi Shabbat, mi reposo, mi descanso, porque os quitaré la carga pesada de vuestras culpas, de vuestros pecados, de vuestros errores, de vuestros temores, etcétera, ¿no? Y no nos hace descansar un día a la semana. Todo el entramado religioso es una burda. Sí, el esfuerzo humano por quedar bien delante de Dios. Es una burda artimaña para el intelecto un poco iluminado. No tendría sentido descansar de pecar un día a la semana y el resto hágale cada uno a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, y terminamos, sí, pero tenemos que advertir también que la semana que viene, si Dios quiere, tendremos campaña evangelística en Valencia. Ya lo vamos anticipando. Sábado de la semana que viene y domingo a las 6 de la tarde tendremos campaña evangelística en Valencia. Llamen a sus familiares, porque siempre experimentamos pues maravillas, sanidades, liberaciones y conversiones, en fin. Es muy, muy, muy importante que inviten a familiares enfermos, amigos, o que ustedes, si están por allá, ese fin de semana acudan y disfruten de participar en esa campaña y recibir la bendición del Señor, que nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y si Dios quiere, pues estaremos mi esposa y yo también ahí con los hermanos. El Puente de la Exposición es el lugar donde se va a hacer la campaña. ¿Dónde? Puente de la Exposición, en Valencia. Ya sabes. No, yo he estado buscando ahora. Me alegro que lo apuntes para que la audiencia lo oiga. El Puente de la Exposición. De la Exposición. Que yo no sé dónde es porque no conozco Valencia, pero los valencianos sabrán dónde es el sitio. Yo tampoco sé. Sé dónde voy cada año, porque esta es una campaña que, pues gracias a Dios, no sé cuántos años llevamos haciendo y Dios me permite cada año ir, ¿no? Hay lugares donde el Señor me permite ir y hay campañas en muchos sitios donde no voy porque pues, para eso repartimos las responsabilidades, pero también les rogamos que oren con nosotros por esta campaña, por esta reunión de oración del domingo que viene en la Plaza Cervantes, nada menos. A los que están invitados, con toda libertad, que puedan acompañarnos a estar con nosotros ahí. Muy bien, exactamente. Estaremos, si Dios quiere, nosotros también, con muchos pastores. Así que vamos a orar fuertemente y a seguir aprovechando estas fechas para hablar del que vive para siempre, del que resucitó de los muertos, de lo principal, del único que da vida eterna, del único que venció a la muerte y que te da a ti la victoria para que no tengas nunca más miedo a morir, porque no hay muerte para el que cree en Jesucristo. Hay un cambio de lugar, hay una trascendencia y esa esperanza es maravillosa porque nos lleva a vivir en libertad. Lo que más ha esclavizado al ser humano es el miedo a la muerte, es el temor, arma satánica que además procura hacer tenebroso todo el asunto religioso sobre la muerte para que cause todavía más expectativa horrenda. Gloria a Cristo que venció a la muerte, pero gloria también al que dio la vida por nuestros pecados.
para que seamos limpios y perdonados. Vamos a orar. Sí. Padre bendito, qué Sí, bueno Señor. que hemos podido reconocer Oh, sí, Jesús. tu obra, tu trabajo, la labor que hiciste al venir a este mundo y sobre todo tu victoria. Señor, que podamos vivir en ella. Señor, líbranos de todo temor, de todo intento del enemigo de desviar la Sí, mirada Jesús. hacia la muerte y no hacia la vida. Queremos proclamar que tú eres la vida y que la vida se manifiesta en nosotros, tu ayuda, tu presencia, Sí, tu unción Jesús. y tu gracia. Señor, por eso levanta una iglesia viva Señor, que no mira al oscuro, que no mira a lo triste, Señor, sino que mira a tu victoria y que podamos participar de ella y transmitirla a aquellos que no la tienen. Vivifica tu iglesia por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos. Pongo especialmente delante tuyo estos actos de Plaza Cervantes en Alcalá de Henares y las campañas en Valencia, para que tu presencia, tu unción y tu gracia estén con nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por estas reflexiones. Yo creo que ha sido un programa muy edificante y instructivo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.